llegamos a Nueva Concepción. Era una operación para el sector de Cerro La Gloria, sí, creo que se llama, o Las Tablas, y si no que me corrija alguien cómo se llama, ¿verdad? La verdad que el disco duro no lo tengo como bien al 100, no lo tengo, y la verdad algunas cosas tal vez tengan su variación pequeña, ¿verdad? Pequeña en nombres, porque la realidad es la realidad la que vivimos. Subimos nosotros, llegamos a Laguna Seca, pasamos por Nueva Concepción, llegamos a Laguna Seca, dormimos ahí, luego llegamos a Potrero Sula, estuvimos en Potrero Sula también patrullando todo el sector. Luego fuimos a Chilincito, Hacienda Pañanalapa, eso es, Hacienda Pañanalapa, así se llama Pañanalapa. Pañanalapa, sí, eso queda a la orilla del Lempa, y si no me equivoco todavía pertenece a Nueva Concepción. Pues llegamos a ese sector de Las Tablas, hubieron enfrentamientos fuertes allí, balearon a un amigo que él sí vive ahí en el sector de Santa Bárbara, Óscar Galdames, le pegaron un cuetazo en el estómago el pobre, ¿verdad? Se lo levantaron el helicóptero, pasamos como 8 días ahí, enfrentamiento tras enfrentamiento, y también se había incorporado la Recondo de la 4ª Brigada, ¿verdad? Y nosotros pues que ya andábamos, ¿verdad? Una patrulla ya especializada, no estábamos hablando de soldados rasos, todos aquellos soldados no, en esos tiempos todavía, y bueno, no es nada extraño ni nada desconocido, pero algunos usaban sus cositas ahí, ¿verdad? Para andar más activos. A mí no me gustaron esas cosas, la verdad. ¿Anestesiados? Andaban anestesiados, pero esa gente, se los aseguro que son peligrosísimos ya. O sea, para el enemigo son peligrosísimos porque no le tienen miedo a nada, no les importa nada. Y yo me acuerdo esa vez, habíamos dormido y dijeron, bueno, se van a mover hacia tal lugar. El oficial nos dijo, se van a mover a tal parte, y fue por el sector de Las Tablas. Nos vinimos como a las 5 de la mañana, estaba entre oscuro, pero más oscuro que claro. Nos vinimos nosotros, yo me recuerdo, venía de segundo, venía también, esa vez, nunca andaba a la cola, no me gustaba andar a la cola. Y bien me acuerdo, pero también por obvias razones no voy a decir el nombre, porque ahí pasó una tragedia horrible, una tragedia que me da no sé qué todavía, ¿verdad? Pero la verdad no fue culpa de nosotros, fue culpa de los mandos, hasta me acuerdo de los mandos, pero tampoco los quiero mencionar porque es bien feo estar mencionando algo en algo tan grave que pasó ese día. Nosotros veníamos caminando a esa hora y le digo yo al camarada, yo para esa fecha, como les digo, solo de primero y segundo, y nos rotábamos con la persona, ¿verdad? Y ese día me dijo él, yo voy a ir adelante, después me ayudas vos, ¿verdad? Va, está bien. Subite lo más rápido que puedas, le dije, porque era así, era una subida, pero una vereda. Medio subió él y yo vi que comenzó a disparar. No, hombre, se había chocado con la Recondo de la 4ª Brigada y el sargento Oso venía adelante a la cabeza y a ese le había dado vuelta, al sargento Oso, ¿verdad? Al sargento Oso. Nosotros oíamos una balacera que no entendíamos porque, mire, no paraban, pero no paraban de disparar y ya rodeando, y nosotros rodeando también por arriba. Y a donde oyeron voces que dijeron, ¿quiénes son ustedes? Somos la Recondo de la 4ª Brigada. ¿Y quiénes son ustedes? Somos la PROE de la 4ª Brigada. Ahí se calmó la gran balacera horrible. La Recondo contra PROE. Sí, imagínense. Pero lo más triste fue que de nosotros no salió nadie herido. Si yo me recuerdo muy bien de eso, pues,
son cosas que jamás las va a olvidar. Solo uno de ellos. Solo uno de ellos. Solo uno de ellos. Pero sí, el pobre se lo llevaron y lleva un montón de balazos en todo esto aquí. Entonces, no resistió la operación y murió el sargento Oso de la Recondo. ¿El sargento es? Sí, sí, murió, ¿verdad? Okay. No, fue muy duro eso, pero sí se los digo yo, algo que uno no olvida. Nosotros los primeros dos que íbamos a la cabeza preocupados, pero preocupados porque qué nos iban a hacer por lo que habíamos hecho, pero al final a quienes sancionaron fueron a los oficiales por su mala coordinación, porque uno recibe instrucciones de su jefe inmediato. Sí. Entonces a ellos los sancionaron, a ellos les metieron 30 días de arresto por lo que había sucedido, por la mala coordinación que ellos tuvieron, porque como le digo, uno solo sigue una instrucción y aquí dele y uno y va. Y uno se pone a ver fija con hasta después que ya ha pasado lo que ha pasado. Pues sí, imagínese, ya cuando ya había alguien que ya había fallecido. No, pues, de historias a historias. No, hombre, mire, le voy a contar otra. Tengo otra. Estábamos destacados en la frontera del Poy, en el puente, cuidando el puente para que no se lo fueran a devanar. Y habían hasta casamatas allí. Y en un cerro que queda enfrente también había una casamata. Eso estamos hablando de la propia frontera. En la frontera del Poy. Nosotros estábamos destacados y todos los días nosotros salíamos a patrullar. Y una vez habíamos hallado rastros de zapatos bien raritos que no usaba cualquier persona. Y nosotros les dijimos, tengan cuidado en todas las posiciones porque aquí andan rastreando el lugar. Andan rastreando el lugar. Y mire, así pasamos. A los 15 días comienza aquel traqueteo de nosotros en el puente para que no fuéramos a apoyar la posición que estaba arriba, que se tardaba como 10 minutos uno para llegar a la posición de arriba, porque era un cerrito. No era fácil solo subir. Mire, tenían minado, tenían fleres. Las fleres son aquellas cosas que dan luz. Sí, dan luz y dan un gran luzón. No sé cómo lograron quizás desactivar o no sé, según los tenían ya de vigilados a la posición. Yo no estaba ese día en la posición, no, que estaba cuidando el puente, pero había una posición de 8 arriba. Pues comenzó aquel traqueteo, mire, duró más de 2 horas eso, y a nosotros abajo también, dándolos riata abajo en el lugar ese, en el lugar allí en el Poy. Lo más triste fue cuando amaneció, 2 soldados muertos en la casamata, 2 soldados. ¿Y eso no se dieron cuenta ustedes cómo cayeron? Como no, en el ataque les metieron unas granadas por los hoyos, una granada les pusieron. ¿Y tanto los dejaron, tanto se acercaron? Es confiarse mucho y no tener cuidado, acomodarse en el lugar donde uno está, porque eso es lo que pasa cuando uno está en un solo lugar, que se acomoda en el lugar, y uno cree que allí no va a pasar nada, pero es lo que yo les decía, ¿cuál era el castigo para el que se dormía? Para la persona que se dormía, o sea, nosotros ya cuando éramos clases, ¿verdad? Y éramos clases, les decían, bueno, ya había pasado por nosotros también, ¿verdad? Esa regla. Bueno, hay 3 castigos, ustedes decidan cuál, y se le decía al soldado. Bueno, pero no terminé de contarlos. Ahí quedó uno del FMLN muerto también, no se lo llevaron. Conocido mío. El chero era cerca de mi lugar, de otro cantoncito, pero conocido. Lo logré conocer. Bien me acuerdo. Le decían Cheque. Ahí murió Cheque. Ahí murió, era de San José. ¿Verdad? Ahí murió. El enfrentamiento que tuvo con la gente que estaba en la posición adelantada en ese cerrito, pero sí hallamos rastros de sangre de ellos también donde se habían ido, pero mataron 2 soldados ese día ahí. Pues ahí estamos contando esas historias, David. La verdad es una realidad de lo que pasó, y yo sé que más de alguno va a ver eso y se va a acordar de eso que pasó ahí,
donde murió el sargento de la GOE, ¿verdad? Por un descuido, por una infiltración, lo que haya sido, pero ahí perdió la vida, allí falleció, ¿verdad? Lastimosamente, pues no sobrevivió a las heridas, ¿verdad? De bala, ya que fueron muchas. Entonces nosotros, en ese bendito POI, ¿verdad? Bueno, reforzaron la posición, siempre se reforzó y se les dijo, o sea, medias noches eran, porque antes para el que se dormía había una pena, fácil, ¿qué querés? ¿Querés licencia? ¿Querés tu pelo? Y sin piedad, 5 garrotazos, usted elige qué quiere. Y mire, casualmente nadie escogía el pelo, nadie escogía la licencia, porque es pecado dormirse. Si alguien ya le hizo su turno y lo cuidó, eso no se puede dormir, pues. O sea, hay tantas cosas para hacer, pero alguien que esté vigilando, alguien que esté de centinela, alguien que esté en una posición avanzada, no se puede dormir. Están las vidas de todos. Están las vidas en las manos de él. Pero de ese día tomaron acción, medianoche cada uno. Y al que no salga, pues duerme en el día, pero medianoche. Ya no era uno el que estaba de turno, ni 2, no que 4. Si habían 8, eran 4 de turno. Media cada uno. Sí, media cada uno. Y eso pasó en muchas ocasiones. Usted sabe que en las emboscadas eso pasaba. Pero uno les dice, no se duerman. Mire, en la laguna, ¿qué les pasó? No fue de nuestra compañía. No fue de nuestra compañía en la laguna, ¿verdad? Bien me acuerdo de quiénes fueron. Se pusieron a tomar y se embolaron todos. Se embolaron todos en una posición. ¿Sabe que a todos los degollaron? Una posición de 8. Les llevaron el uniforme, y eso fue en la laguna Chalatenango. Y hasta sé la casa donde fue. Porque en esa casita estaba, todos murieron, les llevaron un uniforme, les llevaron la mochila, los dejaron en calzoncillo. Ahí imagínense, porque lo que hicieron fue degollarlos. Imagínense, por un descuido de unas personas de que son irresponsables, porque yo no le puedo llamar de otra forma a eso. Eso es una irresponsabilidad dormirse en su turno. Eso es pecado, pues pecado. Entonces, mire que yo les digo, todavía hay gente y hay peligro todavía, hay un poquito de peligro todavía, no se tiene por qué dormir, ya sea seguridad, ya sea militares, ya sea lo que sea, en su turno no se pueden dormir, porque eso es pecado, eso es pecado dormirse, y lo que trae al final es muerte para los compañeros que ya se desvelaron, ya hicieron su turnito, y duro, pero esas son las cosas que no deben de suceder. Sí, eso de rescate del prisionero llevaban, primero comenzó de esta manera, iba una psicóloga, era una psicóloga del 5, ¿verdad? Que iba para el DM1, en las benditas jaibitas, si usted se recuerda, había jaibitas les decían, si se acuerda de ellas, nosotros estábamos destacados en la laguna Chalatenango, ¿verdad? Y atacaron le dieron vuelta con una mina, con rayos de la muerte, le dieron vuelta a la jaibita, ¿verdad? Y ahí mataron a la gente que iba ahí y agarraron un prisionero. A la pobre psicóloga la terminaron porque había quedado media moribunda, según la información, porque no estaba en el lugar, ¿verdad? Pero sí estaba alguien ahí de que relató el que se habían llevado vivo. Una psicóloga del 5. Ahí por el Tronconal, ¿verdad? Fue cuando se los levantaron a ellos